Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a un nuevo culto de adoración al Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a compartir una porción de la palabra que se ubica en Romanos 11, del 34 al 36. Romanos 11, del 34 al 36. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A él sea la gloria, hermanos, no a nosotros. La palabra nos expone que el Señor es digno de recibir la alabanza. Y es exactamente lo que hacemos en este momento. Y lo que debemos hacer todos los días hasta que el Señor nos lleve en su santa presencia. Hasta que el Señor lo permita, hermanos. Vamos a seguir orando para que Dios siga transformando este cuerpo de muerte en un hombre, en una dama, en un varón que sea conforme al carácter del Señor Jesucristo. Vamos a orar para agradecer por la misericordia de Dios y para que el Señor nos dirija en todo este tiempo de culto de alabanza. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tu palabra expone que para ti son todas las cosas y de ti vienen, por ti vienen, Señor. Por lo tanto, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo. ¿Quién te ha dado consejo? Nadie, Señor. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie, Señor. Qué inescrutable, qué es imposible, Señor, introducirnos a tu mente, Señor, y conocerla al 100%, Padre Santo. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos permitas, por medio de tu Santo Espíritu, ser obedientes a tu palabra, Señor. Que nos confronte, que nos aplaste, Señor. Que sintamos, Señor, el peso, la carga, el yugo del Señor Jesucristo, que aunque es ligero, es estrecho como la puerta que conduce a la salvación, Señor. La puerta estrecha, la angosta, es aquella que nos conduce a la salvación. Y pocos son los que la hallan, Señor, dijo el Señor Jesucristo. Permítenos pasar por la puerta estrecha y gozarnos, Señor, sabiendo que estamos en el camino correcto. Confróntanos, amado Señor Jesucristo. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo
ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto es crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ustedes que están en sus casas. Gracias a Dios por tener la oportunidad una vez más de continuar con nuestros sermones basados en el libro de los Hechos, y ya estamos por el capítulo 23. El título de este sermón
lo he considerado: ten buen ánimo. Y la pregunta sale: ¿cómo es que puedo tener buen ánimo si la situación, la realidad en que estamos viviendo no es para tener buen ánimo? Quizás estás preocupado por la situación económica en que estamos viviendo. Tienes una situación difícil, una situación complicada, un conflicto familiar, de pareja, de hijo. O quizás de pronto tienes una gran preocupación respecto a la salud resquebrajada de algún familiar. O estás tan preocupado que podrías contagiarte. ¿Cómo están esos ánimos? De pronto quizás todas estas cosas que estoy mencionando se suma la situación quizás de una tremenda deuda que hay que honrar, que hay que pagar. Tributos, impuestos. Déjame decirte que no es para tener un buen ánimo, hablando humanamente. Realmente hay mucha preocupación, hay mucha zozobra. Algunos están muy desesperados, sin saber qué hacer. Entonces de pronto, aquí el Señor Jesús nos dice: ten buen ánimo, ten ánimo. Hechos capítulo 23, del versículo 1 en adelante. Pero antes de leer, vamos a hacer una oración para que Dios sea quien nos esté guiando en este tiempo. Padre Santo, Padre amado, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de escuchar y cantar alabanzas a tu nombre. Gracias por este tiempo. Un tiempo, Señor, en que tú permites que podamos acercarnos a ti. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, para pedirte que nos ayudes en este tiempo. Todos estamos viviendo un tiempo difícil. Para algunos un poco más severo, más triste. Para algunos con mucha preocupación, con la incertidumbre de no saber qué hacer muchas veces, con la desesperación, con la impotencia, Señor, de no poder salir de una situación en la que estamos viviendo. Gracias, Señor, por este momento. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú tienes para nosotros. Señor, toma control, Señor, de todas nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos estar enfocados, atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y esa verdad espiritual que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, se quede en nuestros corazones, y que podamos ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas, hasta cuando tú lo permitas. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, y que sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de este sermón: ten ánimo. Mejor dicho, ten un buen ánimo. Hechos capítulo 23, del verso 1 al 11. Pero para entender mejor voy a leer el versículo 30 del capítulo 22. Dice así el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, le dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otro de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen a soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos aquí que la autoridad civil, otra vez, la autoridad romana, militar, de una manera que Dios se mueve. Ellos no entendían otra vez, porque vemos en el capítulo 22 que el apóstol Pablo había sido expulsado del templo y había sido golpeado, torturado frente al templo, y después cuando él está siendo llevado a la fortaleza, a prisión, él pide hablar al tribuno y se dirige al pueblo en lengua judía, hebrea, y habla y da su testimonio, y de un momento a otro reaccionan otra vez estos judíos, tratando de maltratarlo, de torturarlo, de asesinarlo. Entonces vemos aquí que el tribuno reaccionó y dijo: como esta era una situación religiosa y no entiendo, un romano no entendía las tradiciones judías, entonces él mandó llamar ¿a quién? Al concilio, o sea, a la máxima autoridad religiosa entre los judíos, para que esclarezcan y para que él sepa realmente cuál es el delito de que le están juzgando a este señor, a este hombre llamado Pablo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que solucionar esto? Porque la autoridad también tiene que escuchar a la otra parte. En este caso estaban en Jerusalén, y en Jerusalén también había autoridades religiosas judías, y esa autoridad religiosa era el Sanedrín o el concilio. ¿Y de dónde viene este grupo? ¿De dónde viene esta formación o esta autoridad? Viene desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 16:18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Vale decir que esta era una corte suprema de la religión judía o de los judíos para solucionar alguna controversia, algún problema entre los judíos. Y ellos tenían su reglamento, ellos tenían la capacidad y la autoridad de poner orden cuando sucedía una situación como esta. Y como este era un problema religioso, porque los tribunos, los romanos, la autoridad civil romana en ese momento se habían dado cuenta de que Pablo no era un asesino, que Pablo no era un agitador de masa, que Pablo no estaba en contra de Roma, sino simplemente estaba predicando a los judíos y los judíos estaban en contra de él. Entonces por eso es que él manda a llamar. Él manda a llamar. Y vamos a ver ahora aquí qué es lo que ocurre cuando este hombre llamado Pablo, antes Saulo de Tarso, hace la voluntad de Dios. Quiero que veamos tres aspectos de lo que siempre pasa y lo que va a pasar también contigo, posiblemente. Entonces, primero, vemos aquí Pablo ante el concilio. El apóstol Pablo ante el concilio ya. Mejor dicho, ante la Corte Suprema, ante los jueces, ante los que tienen que juzgar, que lo que si él está haciendo de compartir la palabra de Dios está bien o está mal. Entonces vemos aquí Hechos 23 del 1 al 5, pero antes vamos al versículo 30 del 22, como leímos anteriormente. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos,
o sea, estamos hablando aquí del tribuno, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. El concilio estaba conformado por 70 sacerdotes, 70, digamos, ancianos, autoridades religiosas, más un sumo sacerdote, que son en total 71. Una corte suprema de 71 hombres poderosos, con la máxima autoridad para definir y para decidir cualquier sentencia, tanto para absolver o como para condenar la acción de alguno de sus ciudadanos, en este caso judíos. Aquí dice, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, toda la corte suprema, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces vemos aquí el concilio, los integrantes, los jueces religiosos, y lo sacan a Pablo de la cárcel y lo presenta delante de ellos. Y Pablo está enfrente de este juzgado. Entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando dicen esto, cuando el apóstol Pablo dice mirando fijamente, es posible que él trataba de ubicar o reconocer a alguien entre los integrantes de todo el concilio. De pronto quizás reconocer a alguien que él lo conocía anteriormente, porque también vemos que el apóstol Pablo fue un integrante de este concilio. Cuando el apóstol Pablo era perseguidor de los cristianos, entonces él era integrante, era un sacerdote que también integraba este concilio. Entonces él queda fijamente. Pero vemos aquí que él se queda así como tratando de reconocer a alguien quizás, pero como ya habían pasado más de 20 años que él no estaba con ellos, porque él estaba dedicado, cumpliendo el viaje misionero, el primero, segundo, tercer viaje misionero, entonces habían pasado como más de 20 años. Y él les dice: varones hermanos, se dirige con respeto, con consideración. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso es lo que hace un hombre que realmente no tiene nada que esconder, no tiene nada de qué protegerse. Siempre él teniendo esa actitud de que no estaba haciendo nada mal, con limpia conciencia. ¿Y qué es tener limpia conciencia? No tener nada, porque la conciencia se trata de lo interior de cada persona. Porque nosotros podemos ver a la persona, pero no sabemos cómo es su interior, cómo está su corazón. Y la conciencia tiene que ver básicamente con las malas acciones que nosotros cometemos y después nos es acusada a nosotros mismos. Tener conciencia, ya sea buena o sea mala. Entonces el apóstol Pablo está diciendo acá: yo con toda buena conciencia he vivido, o sea, durante todo este tiempo, e inclusive hasta cuando él era fariseo también actuaba de buena conciencia, porque él sabía y él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y era sincero. Él mismo dice que era irreprensible, o sea, que no le podían acusar que tenía doble personalidad o tenía doble actitud, que decía una cosa y hacía otra cosa. Sin embargo, él era así, firme, irreprensible. Y cuando él les cuenta, les está diciendo que durante todo este tiempo, de más de 20 años, lo que estoy haciendo es realmente compartir la palabra de una manera transparente, sin el ánimo de tener preferencias para mí. Sin embargo, cumpliendo lo que dice Dios, lo que hay que hacer, de compartir la palabra, de compartir el verdadero evangelio, de compartir la sana doctrina, las sanas enseñanzas que están escritas en la Biblia. Eso es lo que está diciendo, con limpia conciencia. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con aquellos que no tienen buena conciencia? Efesios 4, 18, 19 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquellas personas que siguen cometiendo malas actitudes ya se vuelven así, un corazón duro. Y como tienen un corazón duro, entonces como que la maldad que cometen es mucho más fuerte, más intenso. Porque dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no eran conscientes, ya no eran sensibles a las cosas malas que hacían. Sin embargo, siempre pensaban de que lo que están haciendo está bien. Como hoy en día, por ejemplo. ¿Por qué crees que hoy en día hay muchas cosas que realmente son malas? Que realmente no tienen nada que ver con las buenas costumbres y con lo que Dios ha establecido en su palabra, pero la gente lo hace. Y como lo hace, entonces ya no siente que eso es malo, entonces ya no tiene vergüenza, o sea, ya pierde toda sensibilidad, ya son sinvergüenzas, son personas descaradas que siguen cometiendo lo mismo. O sea, dejando de hacer lo bueno, hacen lo malo. Porque acá dice, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, nada de conciencia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Entonces vemos aquí que el jefe de esta corte se llamaba Ananías, porque el versículo 2 dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease la boca. O sea, Ananías, como estaba así encallecido, como estaba soberbio, altivo, orgulloso, cuando él dice con limpia conciencia, le está diciendo, yo no he hecho nada malo. Pero ellos ya habían venido ya con una actitud ya, digamos, como decidido ya de que él debía ser juzgado y debía ser sentenciado. Porque ¿qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban ellos? Que estos jueces religiosos esperaban de que Pablo estuviera pues de alguna forma temblando, asustado, como tratando de pedir clemencia, perdón. Pero sin embargo él dice, yo con limpia conciencia he actuado hasta ahora. Es por eso que dice acá el sumo sacerdote ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. ¿Se da cuenta? Que le golpeasen la boca. Para los judíos, golpearle la boca a alguien era solamente para aquellas personas que eran apóstatas o aquellas personas que estaban hablando en contra de Dios, que estaban totalmente desviados. Entonces ellos tenían la actitud simplemente de golpearle la boca para callarlo. Y así siempre ha sido. Porque supuestamente este concilio, entre comillas, era el honorable concilio que estaba al frente, la corte máxima religiosa que estaba juzgando a este hombre llamado Pablo, que lo único que hacía era predicar el evangelio de Cristo y decirle con limpia conciencia. El sumo sacerdote se sintió como ofendido, dijo, o sea que yo ¿qué estoy haciendo? O sea, inmediatamente lo tomó como personal. Es por eso que él ordena golpearle en la boca. Ahora, ¿por qué este sumo sacerdote actúa así con violencia? 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mejor dicho, él, creyéndose estar bien, este sacerdote, este Ananías, creyendo estar haciendo bien las cosas, ya no tenía una mala conciencia. Ya no se sentía que estaba haciendo mal, sino que estaba haciendo bien. Entonces ordena golpearla. Y una persona que tiene esa actitud, una conciencia, ¿no?, cauterizada la conciencia, significa de que difícilmente va a escuchar el evangelio de Cristo. Difícilmente se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque lo que él hace, lo que él piensa, lo que él vive, él piensa que eso es correcto y es así. Cauterizada la conciencia, no hay lugar a cambiar.
no puede entender, no puede decir, ¿sabe qué? Lo que estás haciendo está mal, que estás orgulloso, que estás altivo, que eres soberbio. No, simplemente dice, yo soy así, las cosas que yo hago, yo los considero que están bien, entonces por lo tanto no tengo por qué cambiar, no tengo de qué arrepentirme. Entonces eso se llama cauterizada la conciencia, y de eso es lo que hay que tener mucho cuidado. No que lleguemos así, estar cauterizada nuestra conciencia, que de pronto tantas cosas malas que hace, tantas mentiras, tantas ofensas a Dios, entonces, y no hay arrepentimiento sincero, verdadero, entonces se cauteriza tu conciencia y eres insensible a que tu conciencia realmente reconozca que está haciendo mal, porque la conciencia es la que acusa de malas actitudes. La mala conciencia es que te avergüences de lo que tú estás haciendo, de lo que eres, de lo que dices. Eso es. Entonces, cuando ya está cauterizada tu conciencia, cuando ya estás duro de corazón, entonces ya no entiendes. Es por eso que este sumo sacerdote, siendo la máxima autoridad de todos los sacerdotes, como el líder de todos los sacerdotes, el que debe impartir gracia, misericordia, perdón, amor, él más bien, en vez de tener esa actitud, golpea, manda a golpear. ¿Se da cuenta? Versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Dios te golpeará a ti, le está diciendo. Pared blanqueada. ¿Por qué le dice así? Porque más adelante vamos a ver de que este Ananías realmente es asesinado por el mismo grupo de fariseos. Porque muchas veces así sucede. Las cosas que tú haces, Dios se encarga de hacer justicia. Entonces cuando él le dice pared blanqueada, Mateo 23, 27 dice, el mismo Señor Jesucristo les decía a estas autoridades, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué le está diciendo acá? Se presentan esta corte de líderes religiosos, de la corte, el Sanedrín, todo el concilio integrante por estos sacerdotes que tienen apariencia de piedad, que se acercan muy pulcramente vestidos, muy bien presentables, muy bien arreglados. Como dice el mismo Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. En ese tiempo, y hasta hoy en día, los sepulcros que tienen ese cuidado, realmente ese cuidado delicado y considerado, por fuera es de un arreglo muy especial, hermoso se ve. Una buena lápida de mármol, con los arreglos, con buenas letras, con buenos nombres, con frases bonitas, y todo a su alrededor con mucho cuidado, con plantas ornamentales. Eso es. Por fuera se ve hermoso. Así el Señor Jesús les decía. Y en el libro de Mateo el Señor Jesús menciona 15 veces la palabra hipócrita. Hipócrita, para referirse justamente a este tipo de personas. Es por eso que tú y yo debemos tener cuidado. No podemos nosotros ser hipócritas. Tenemos que vivir realmente lo que dice la palabra. No podemos presentarnos por fuera como realmente buena persona, aparentemente con buenos modales, con respeto, con educación, con consideración. Eso es solo por fuera. Pero en tu interior, rebelde, soberbio, altivio, desobediente, maltratador. Eso es semejante a lo que el Señor Jesús dijo acá. Ay vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes, es parecido. Hace una comparación aquí
con sepulcros blanqueados y por dentro lleno de huesos y de inmundicia. Que no seamos así, que no tengamos doble personalidad, que no seamos así con la gente, como muchas personas en casa, con la familia realmente son personas duras, personas ásperas, personas desconsideradas, desatentas, no son tratables, no son cariñosos. Pero cuando salen a la calle o cuando van al templo, cuando están con otras personas, son personas honorables, son personas admirables, son personas que realmente dicen digno de admiración. Así como nos portamos fuera, al exterior, que la gente nos ve, inclusive nos arreglamos, nos vestimos de tal manera para estar presentables, así también debemos ser en el interior, o sea, en nuestras casas, con la familia, siendo atentos, siendo considerados, siendo realmente sinceros. No puede haber lo que llamamos dobleces, doble personalidad, sino siempre siendo de acuerdo a la palabra, no siendo con una conciencia cauterizada, sino de acuerdo a lo que está escrito aquí. Yo la única forma que tengo para corregir mis malas actitudes, porque yo nací así, con errores, con defectos, con pecados, es a través de la palabra. Y con la palabra la voy corrigiendo. No seamos hipócritas. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó solamente en este libro de Mateo 15 veces. Lucas 6:42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Otra vez acá el mismo Señor Jesucristo. Hipócrita, saca primero la viga que está de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es lo que muchas veces queremos nosotros, corregir a alguien, supuestamente, sacarle del error. Tú estás en error, tú estás fallando, tú estás diciendo eso porque dices muchas mentiras, porque todas las veces haces mal. Pero sin embargo, el que hace todas esas cosas malas y peor eres tú mismo. A eso se refiere acá. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes corregir a alguien si tú no has sido corregido? Y no puedes corregirte tú solo. Es la palabra que te va a corregir. Es Dios mismo quien te puede corregir. Y estando tú ya regenerado, convertido, transformado por la gracia y por el poder de Dios, entonces recién podrás decir, esto hay que hacer. No porque yo lo digo, sino porque aquí dice que yo no debo ser hipócrita, que yo debo ser amable, que debo ser considerado. Y también dice que primero tengo que arrepentirme y que debo reconocer mis errores. Esa es la forma. Entonces vemos aquí a este concilio, a este Sanedrín, a este honorable corte religiosa que fue fundada, como dijimos anteriormente, para instruir con justicia al pueblo. Eso lo instituyó el Señor. Dios Todopoderoso dijo que sí debe haber. Así como hoy en día que están las iglesias, los pastores, donde se comparte la sana doctrina, sí, tiene la autoridad, es una autoridad que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es un instrumento que Dios usa a la persona y también a la palabra, para que nosotros nos encaminemos y vivamos realmente una vida agradable ante Dios. Y estos fariseos, este concilio, realmente se creía con la máxima autoridad. Ellos decían lo que se tenía que hacer, por ejemplo, el ser digamos, el compartir las cosas con las personas, el ser sincero, el ser justo, y ellos no lo eran. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Le decía a ustedes, por fuera son así, como sepulcro blanqueado, como algo arreglado, algo bonito, algo presentable, algo digno de admirar y
y con mucho deseo de estar ahí, pero por dentro son como sepulcros, llenos de huesos secos y de corrupción. Que Dios nos libre de tener esa actitud, sino más bien de ser humildes, sinceros, reconocer nuestra condición y dejarnos guiar por la palabra de Dios y vivir para sus propósitos. Que no seamos como estos fariseos sacerdotes, como estos hipócritas, fariseos que trataban de agradar a Dios a su manera, fariseos que trataban de servir a Dios creyendo que lo que están haciendo estaba bien, porque la característica de un fariseo es la hipocresía, la doble personalidad. Y eso es que el Señor Jesús, cuando vino, Él enseñó y dijo que no se debe hacer. Vemos aquí, por eso el versículo 3 dice: entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. ¿Por qué? Porque ellos realmente estaban pidiendo ¿qué cosa? Ellos estaban pidiendo que realmente el apóstol Pablo, como dije hace un momento, que estar totalmente arrepentido por haber traicionado supuestamente a este concilio honorable, haber salido de ser fariseo para ser un cristiano. Y Pablo le estaba diciendo que con limpia conciencia he tenido todo este tiempo, he vivido todo este tiempo, inclusive cuando he sido fariseo como ustedes. Entonces el versículo 4 dice: los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuria. Porque cuando el apóstol Pablo dijo, eres pared blanqueada, o sea, era un insulto, era una ofensa para él. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe. Porque cuando vemos aquí, dice, al sumo sacerdote injuria, ¿qué significa? Injuria es insultar. Estás insultando a su eminencia. Estás insultando a alguien que realmente tiene un nivel más alto que tú. Eso es lo que dijeron los demás integrantes. Al sumo sacerdote de Dios injuria. Y el apóstol Pablo usa este versículo de Éxodo 22-28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Sí, porque Dios había establecido que sí existan los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para encaminar, para corregir y en justicia, dice, al pueblo. Eso es lo que se tiene que hacer también en las iglesias. Cuando una persona, un integrante de la iglesia, tiene un mal comportamiento, ha caído en engaño del diablo, entonces también hay que trabajar con ellos, con justicia, o sea, en primer lugar, como dice la palabra. Porque el apóstol Pablo, como dije anteriormente, le dijo de frente así, porque el que autorizó que le golpeasen fue pues Ananías. Entonces él le dijo, pared blanqueada, Dios te castigará a ti también, te golpeará a ti. Y los demás dijeron, al sumo sacerdote injuria. Es por eso que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Y él estaba reconociendo realmente a la autoridad, no a la persona. Como hoy en día también nosotros debemos reconocer a la autoridad, ya sea autoridades civiles y también autoridades religiosas. En la autoridad civil no podemos tratar mal, por ejemplo, a un policía. No, pero que los policías son mal, que los policías son corruptos, que los policías son abusivos. Estamos hablando acá de la autoridad, no estamos hablando de la persona. Si ese policía tiene una mala acción, entonces la justicia tiene que hacerse cargo. Porque la autoridad es la que se debe honrar, se debe respetar. En el aspecto de la iglesia también. Lo mismo aquí. Por eso dice aquí la palabra en Éxodo 22-28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. A la autoridad se tiene que respetar. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Es cierto, yo no sabía que él era
el sumo sacerdote, pero yo tengo que respetar y tengo que reconocer la autoridad, más no a la persona que está a cargo ahí, porque vemos que la persona que está a cargo ahí pues puede ser realmente un sinvergüenza, y para eso se tienen que encargar las justicias, y hay una forma, hay un método, hay un proceso correcto, adecuado que tiene que llevar. Entonces vemos aquí que Pablo, ante el concilio, presentando su defensa, aclarando ante el honorable concilio, el Sanedrín, a la autoridad religiosa, y en vez de que realmente encuentre el apoyo, el ánimo a que siga extendiendo el Evangelio de Cristo, compartiendo la palabra, ¿qué es lo que pasa? Lo golpean, lo maltratan. Entonces vemos aquí el punto número 2, la intervención de los romanos, o podríamos decir la intervención de Dios. Si vemos que ya le está siendo atacado el Hijo de Dios, ya vemos que el Hijo de Dios está siendo de alguna forma abusado, porque él no estaba, como dije al inicio, de una manera violenta, no estaba con armas, no estaba con espada, no estaba insultando a nadie. Lo único que estaba haciendo era dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida y lo que estuvo haciendo con los gentiles, en el mundo de los gentiles, llevando la palabra, y también judíos. Y de pronto esto es lo que recibe. Vemos una vez más aquí la mano de Dios, la intervención de Romanos, versículo del 6 al 10. Entonces Pablo, notando, dice, una parte era de saduceos y otra de fariseos. Alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, el apóstol Pablo se da cuenta que de los integrantes del concilio, una buena parte era saduceo y otra parte era fariseo. El versículo 7 dice: cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos, ¿qué cosa dice? Dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, un saduceo, o los saduceos, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos también son judíos, pero dentro de los judíos hay una secta que se llama los saduceos. ¿Y quiénes son estos saduceos? O sea, ¿en qué creen los saduceos? ¿Creen en Dios? Sí, creen en Dios. Los saduceos son aquellos judíos que solamente creen en el Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es la Torá para ellos. Para ellos no existe los demás libros. Ellos desconocen todos los demás libros. Los profetas, los reyes, las crónicas, proverbios, ellos no aceptan eso. Entonces, esta es una secta que se quedó así. Estos son los 5 libros y nosotros nos basamos en esto. Y esta secta era como un partido político dentro de los israelitas y realmente tenían poder. Y por eso estaban metidos dentro del concilio, dentro de Sanedrín, eran integrantes también. Entonces, los fariseos son personas que tienen otro tipo de actitud. Que ellos sí creen en la resurrección de los muertos. Y que creen en ángeles también. Y que va a haber resurrección. Pero la diferencia de estos fariseos con un cristiano es de que ellos son hipócritas, porque dicen ser una cosa y no lo son. A eso se refiere, esa es la diferencia. Entonces, saduceos y fariseos. Entonces, dentro de ellos había un grupo que se llaman saduceos, que son de esa secta religiosa de saduceos que no creen en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Entonces siempre entre ellos ha habido discrepancias, siempre entre ellos había problemas, conflictos, por no ponerse de acuerdo. Entonces el apóstol Pablo dice así, en ese momento, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Porque yo predico el Evangelio de Cristo.
la muerte y la resurrección, y que también nosotros vamos a resucitar, y de eso se me está juzgando. Entonces ahí se produjo esta situación complicada. ¿Ve? Se produjo una disensión. Una disensión es un conflicto, es un desacuerdo. ¿Y por qué sucede una situación así en este grupo de jueces religiosos? Porque Dios así es soberano, Dios lo permite. Primero han estado realmente con violencia atacándole a Pablo. Y de pronto Pablo les habla sin ninguna treta, sin ninguna malicia, sino simplemente les está diciendo lo que es. A mí se me está juzgando por esto, porque yo predico acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos. Entonces entre ellos se desata esta confusión y este gran problema. Versículo 9 dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. O sea, había esos fariseos realmente estaban, ese buen grupo de fariseos estaban de acuerdo ya con Pablo, porque dijo: no hay nada, ningún delito en él. Él está compartiendo la palabra de que después de la muerte hay vida más allá y hay una resurrección. Entonces ya había un vocerío, una discusión, ya se estaban peleando entre ellos, y el apóstol Pablo estaba ahí y los romanos estaban alrededor mirando. Y dice: y habiendo grande disensión, versículo 10, el tribuno, teniendo temor, teniendo miedo, preocupado ya, temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Puedes imaginarte aquí la violencia de estos fariseos, de este Sanedrín. Realmente era una corte violenta, porque ellos determinaban quién vivía y quién no. Ese ya es una actitud violenta. Y habiendo grande disensión, grande vociferío, griterío ya ahí, entre judíos ya. El apóstol Pablo mirando al frente. El tribuno, el jefe de los militares romanos, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, destrozado por la violencia de estos hombres religiosos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. En ese gran tumulto, en ese gran movimiento de gente, entonces seguramente muchos de esos sacerdotes estaban acercando ya al apóstol Pablo para golpearlo, para destrozarlo otra vez, para torturarlo. Mandó que bajasen soldados y arrebatasen de en medio de ellos. Y a Pablo estaba rodeado de todos ellos. Y ahí si no intervienen los soldados romanos, definitivamente lo destrozan. Lo acaban ahí. Mandó que bajasen soldados y arrebatasen de medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Porque los soldados romanos realmente eran soldados, eran gladiadores, eran luchadores, eran hombres rudos, fuertes, capaces de intervenir y controlar la turba, el movimiento de la gente, porque actúan con suma violencia. Mandó que bajasen soldados y arrebatasen de medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Nuevamente el apóstol Pablo va a la cárcel, porque hasta ese momento el tribuno no se da cuenta, no entiende qué tanto odio por este hombre, qué tanto problema en la ciudad por las autoridades ya. Ya no solamente era la iglesia, los integrantes, los miembros, los judíos que están en la iglesia, sino más bien era ya el concilio, mejor dicho, era la Corte Suprema de Justicia, que estaba reconocido por Roma también. Entonces, ante una situación así complicada, difícil, sin que se llegue realmente a una determinación clara, entonces tiene que actuar y tiene que nuevamente poner a buen recaudo a este hombre llamado Pablo. Vemos aquí una vez más que los saduceos con los fariseos se enfrentan, no se ponen de acuerdo, pero los fariseos en este momento, en este tiempo, en este punto, había un grupo de ellos que estaba de acuerdo ya con Pablo.
¿Por qué? Porque producto de esa actitud de estos fariseos se desató el desacuerdo con los demás integrantes que son saduceos. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo presentando su alegato. Este es un siervo de Dios que está explicando a la corte suprema, al Sanedrín, al concilio religioso. Y vemos que se produce un desacuerdo total que tranquilamente podía terminar en la violencia y con el asesinato del apóstol Pablo. Dios, en su soberana voluntad, interviene con los soldados romanos y nuevamente el apóstol Pablo es llevado a la fortaleza para conservar y preservar su vida. Punto número 3. El consuelo de Dios para su hijo. El consuelo de Dios para Pablo. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. De ahí sale el título de este sermón. O sea, en la cárcel, estando él en la prisión, estando él muchas veces realmente orando, preocupado, pensando cómo va a salir de toda esta situación. Pero el Señor interviene. ¿Para qué? Para consolar. Ten ánimo. ¿Estaba viviendo un momento difícil el apóstol Pablo? Claro que sí. En estos pocos días que han pasado ahí, él estando detenido, ha tenido amenazas de muerte. Claro que lo estuvo viendo. Inclusive le han estado golpeando. Y que los soldados romanos tuvieron que levantarlo en peso para sacarlo de en medio de ellos, para ponerlo nuevamente en la cárcel. Se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí aquí en Jerusalén, con esa intensidad, con esa disposición, así también es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le está encargando otra misión, en este caso ya directamente a Roma. Él estando por Asia, por Europa, por toda esa zona de ahí compartiendo la palabra de Dios, después de 20 años, 22 años regresa a Jerusalén, y estando en Jerusalén se produce este desacuerdo, se produce este conflicto, se produce toda una situación difícil para él, y de pronto el Señor se le presenta y le dice: así como estás con ese deseo de compartir la palabra de Dios aquí, quiero que seas testigo también en Roma. Y el apóstol Pablo a Roma. Pero antes de explicar esa parte, quiero que veamos que es la quinta vez que Dios se le presenta. La primera vez que se le presentó al apóstol Pablo lo vemos en Hechos 9 de 3 al 6, cuando él iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? Que tuvo un encuentro personal con Cristo, que una luz resplandeciente cayó al suelo y desde ahí él se convierte en cristiano. Esa fue la primera vez. La segunda vez que se le presentó Dios también fue en Hechos 16 del 9 al 10, varón macedonio. Un varón macedonio se le presentó y dijo: Dios le llamaba a predicar: pasa a Macedonia y ayúdanos, decía un varón. Se le presentó en la noche. Y Macedonia pues comprende toda la zona de Asia y Europa. La tercera vez que tiene esa experiencia del apóstol Pablo, tan especial, es en Hechos 18 del 9 al 10, cuando él tuvo un enfrentamiento, también fue un ataque tremendo en Corinto, ¿no? Cuando Dios le dijo: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Eso es lo que dijo. Porque ninguno te podrá tocar. Ahora, ¿por qué Dios le dijo eso en Corinto cuando estaba predicando? ¿Por qué? Porque Dios le dijo: yo tengo mucho pueblo aquí. En Hechos, en la primera, segunda, tercera, la cuarta, Hechos 22, 17, orando en el templo, cuando él estaba en el templo en Jerusalén, una experiencia sobrenatural de ir a predicar a los gentiles. Cuando él había venido de Damasco, él después de un tiempo aparece en Jerusalén, y estando él en Jerusalén dando testimonio ahí, y de pronto él estando en el templo, Dios le hizo ver que tenía que ir a predicar a los gentiles. Eso está en Hechos 22, 17, y que ya había cumplido.
Entonces vemos aquí que el Señor Jesús le animó al apóstol Pablo, porque acá dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos aquí una pregunta, ¿Pablo quería ir a Roma? ¿Pablo tenía ese deseo de ir a Roma? Sí. Y Dios le ha pedido varias veces, o sea, Pablo le pidió a Dios varias veces que le permita ir, sí. Vamos a ver en Romanos 1 del 9 al 11, dice así, porque testigo me es Dios a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, el apóstol Pablo enviaba carta a los hermanos en Roma. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, a los cristianos que están en Roma. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y el apóstol Pablo ha estado orando buen tiempo para que Dios permita ir a Roma. Porque dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él oraba por los hermanos de la iglesia en Roma. Y decía que por favor, a ver si que sea la voluntad de Dios que yo pueda ir a Roma para estar con ustedes. Pero no para ir a pasear, ver el Coliseo romano, ver la cultura, no. Acá dice, porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, ese siempre tiene que ser el propósito de tu vida. No es que esté mal de pronto ir un paseíto, no sé, pues después de una tarea, trabajo que tenemos, podamos tener un tiempito de descanso, sí. Pero no hay tiempo casi para eso. El apóstol Pablo vemos que desarrolló su ministerio desde que él se convirtió a Cristo, no descansó. Estando ya en Jerusalén igual. Y él quiere ir a Roma ¿para qué? Para conocer, sí, pero su objetivo principal, ¿qué cosa es? Para comunicaros algún don espiritual, para explicarles sobre los dones del Señor, para enseñar la palabra. Y en tu corazón, tú que eres cristiano, cristiana, en tu corazón, en tu mente, tiene que estar siempre ese deseo de no perder tiempo, sino de compartir la palabra siempre y enseñar. Y para que tú hagas eso, déjame decirte que tú tienes que estudiar, tienes que saber. Y hay que estudiar la palabra. No perdamos el tiempo. Porque Dios sí nos va a dar la oportunidad. El apóstol Pablo aquí estaba orando para ir a Roma. Ahora le está diciendo, le concede ese deseo, ¿no? Le consuela y dice, ten ánimo. Así como has testificado aquí, quiero que vayas ahora a Roma. Y él había estado pidiendo siempre. ¿Cuál es tu petición al Señor? ¿Qué le estás pidiendo? Pero haz una petición conforme a la voluntad de Dios, como esta, por ejemplo. Para comunicarles algún don espiritual. De repente los hermanos de Roma no conocían bien la palabra, no conocían bien cuáles eran los dones. ¿Y para qué sirven? A fin de que seáis confirmados, o sea, a fin de que realmente seas un verdadero cristiano, afirmado, realmente un discípulo cristiano. Y en eso estamos estudiando, el hacer discípulos. Él nos mandó a eso, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también enseñándolos a que guarden todas las cosas que están escritas en su palabra. Hay que enseñar la palabra para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y él quería ir a Roma, sí, en Romanos 15:23 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a Roma. El apóstol Pablo, por voluntad de Dios, había estado predicando, porque el Señor le dijo, quiero que vayas a los gentiles, toda Asia,
la parte de Europa. Toda esa zona ya había predicado. Por eso dice acá, pero ahora no teniendo más campo en esta región, o sea, ya todo había predicado, todo Jerusalén, ya había llegado todo. Mira qué desafío que hay. A veces nosotros no estamos ni siquiera en nuestra ciudad, ni siquiera en este lugar hemos convertido la palabra a nadie. Y todavía decimos, no tengo tiempo. Él dice acá, ahora dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, o sea, a Roma. Allá había hermanos, sí, pero él quería estar ahí porque sabía que había faltaba compartir la palabra de Dios. Él estaba esperando que se haga la voluntad de Dios. Usted tiene que pedir al Señor, pero finalmente dejar que Dios haga su voluntad. Decir, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está ante el concilio. A usted también en cualquier momento siempre le van a juzgar por sus actos. Si estás haciendo bien o no. Y si sabes que estás haciendo bien, estás dando buen testimonio, estás compartiendo la palabra, no eres un hipócrita, entonces vas a tener siempre un rechazo. De algunos. Algunos no. Pero si vas a tener rechazos, déjame decirte que Dios te va a proteger. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Dios quiere protegerte. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, él mueve las circunstancias. Así esté frente a la autoridad civil o autoridad religiosa, donde le están acusando por todo lado. No tenía ya prácticamente ninguna alternativa. Por un lado la fuerza militar, por otro lado la autoridad religiosa, prácticamente sentenciar y matarlo. Pero también debes saber que el Señor te consuela. Sé que no estamos viviendo en un tiempo bueno. No estamos en bonanza económica, de salud, de enfermedad. Estamos en una situación complicada, difícil para todos. Pero Dios quiere hablarte a ti, te dice, ten ánimo, tranquilo. Yo estoy en control. Déjame decirte, ¿sabes por qué está en control? Porque si hasta ahorita tú estás escuchando este sermón, hasta ahorita tú estás viendo, estás respirando, es porque Dios así lo permite. Así sea lo que sea, una situación es terrible. Se menciona de que viene una tercera ola que es más agresiva, que es más feroz. No lo sé. Pero sepa una cosa, que Dios está en control. Dios te dice, ten ánimo. Ten buen ánimo. Y así como eres testigo aquí, quiero que seas testigo también en otro lugar. Pero vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a empezar primero aquí. Como conclusión. Así como has testificado en Jerusalén, Dios le dijo al apóstol Pablo, así es necesario que testifique también en Roma. Y para ello que tú realmente seas un testigo de Cristo, tienes que tener una limpia conciencia. Y una limpia conciencia significa vivir en santidad, vivir de acuerdo a la palabra, vivir reconciliado con Él. No permitas que toda esta situación que estamos viviendo, una situación difícil, te apague, te detenga. No permitas que el coronavirus, que las enfermedades te golpeen la boca para que no hables. Tú tienes que seguir para adelante. Mientras estamos aquí, tenemos que seguir para adelante. Y para seguir adelante necesitamos tener una limpia conciencia, como el apóstol Pablo que dijo, de saber de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, está de acuerdo a lo que aquí está escrito. Reconciliados, arrepentidos, viviendo en obediencia, sujetos, sumisos al Señor de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces el Señor te va a decir, así quiero que seas testigo también en el lugar donde tú has querido ir quizás siempre. ¿Por qué? Como dije hace un momento, el Señor es soberano. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. ¿Ya? Para tu vida.
pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Salmo 138:8. Él va a llevar a cabo. Él va a llevar a cabo su plan. Y a veces, cuando tú resistes, hace que Dios trabaje contigo en una situación difícil. No resistamos más. Venga a Cristo. Estudie su palabra. Lea la Biblia. Y lo poco que entiendas, obedece, cree en esto que está diciendo y poco a poco vas a ir viendo más. Porque a veces queremos saber muchas cosas, queremos llegar al límite de conocer todo para recién aceptar. No seamos así duros. Vengamos a arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y vivamos una relación constante con Él. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro ¿de qué? De la situación en que estoy viviendo, de la desesperación en que estoy. Dios no quiere que tú vivas en desesperación, en zozobra, en incertidumbre. Él quiere que tengas paz, que tengas buen ánimo. Vivamos confiando en Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque una vez más podemos ver aquí tu soberanía, tu autoridad. Tú estás por sobre todas las cosas. Tú eres el Dios soberano. Y nosotros estamos en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Y tú obras y haces conforme siempre a tu voluntad. Que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos el propósito de nuestra vida, que es de conocerte y obedecerte y vivir para ti. Es por eso que en arrepentimiento y fe vengo a ti en el nombre de Jesús para que tomes mi vida, controles mi vida, entres a mi corazón y dirijas, y quiero vivir contigo siempre. Ayúdame por favor. Perdóname Señor de todo pecado, de toda maldad, de toda mentira. Y permítame vivir una vida que te agrada delante de ti, de acuerdo a tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oramos así en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia? Inagotable tu gran amor, el Dios eterno bajo del cielo llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Él.
tercer día resucitó, volvió a vivir. ¡Aleluya! El gran rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu hora hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino.
tu reino, Dios. Venga tu reino.